Hola, buen día. El tema de mi ponencia se titula Diseño estructural de un nanosatélite tipo CubeSat. La sesión en la que participo es la de tecnología espacial del sexto encuentro internacional de la Red Latinoamericana y del Caribe y del Espacio. Mi nombre es Edwin Fabián Cruz Martínez. Soy estudiante de maestría en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, en México. Sin más, pues comenzamos. El contenido de la presentación se divide de la siguiente manera. Tenemos lo que es la introducción, los objetivos, la metodología, el desarrollo, resultados, conclusiones y trabajo futuro, y por último las referencias. A manera de introducción, pues sabemos que el CubeSat se desarrolló por allá del año de 1999 en un congreso en Estados Unidos con estudiantes de la Universidad de Stanford y Cal Poly, en el cual pues se discutía el desarrollo de pequeños satélites para involucrar a más estudiantes en temas espaciales. Fue no sino hasta 2003 cuando Cal Poly logró poner en órbita los primeros CubeSat, y a partir de ahí empezó a adquirir cierta popularidad, logrando así pues hacer un estándar que hoy en día pues entra en la categoría de nanosatélites, cuyas medidas de longitud, ancho y largo pues son de 10 por 10 por 10 centímetros y un peso no mayor a 1.3 kilogramos. Esto hablando solamente del CubeSat de una unidad. En la actualidad pues sabemos que el CubeSat sigue siendo un tema de interés. Se siguen haciendo investigaciones en la parte estructural, y esto con el fin de reducir el tamaño de los satélites grandes y los satélites pequeños, todavía a dimensiones aún menores, y pues de esta manera reduciendo pues los costos estructurales derivados de los lanzamientos de estos nanosatélites, recordando que a mayor peso pues es mayor costo, ¿no? La filosofía del CubeSat se diferencia de los grandes proyectos satelitales por su bajo costo en su desarrollo, ensamble y construcción, ya que pues estos CubeSat no necesitan de lugares altamente especializados ni equipos de alta tecnología para poderse llevar a cabo. El objetivo general de este trabajo es realizar el diseño estructural de la estructura mecánica de un nanosatélite bajo las especificaciones del estándar internacional de CubeSat, buscando igualar o reducir el peso de la misma respecto a las estructuras comerciales existentes. Tenemos 5 objetivos específicos en concreto para este trabajo. El primero de ellos es estudiar y utilizar los criterios de selección, los requisitos y necesidades del diseño estructural del CubeSat. El segundo de ellos es desarrollar el diseño conceptual del CubeSat. El tercero de ellos es desarrollar el diseño mecánico de la estructura proponiendo una nueva geometría de la misma mediante software especializado. El cuarto de ellos es estudiar el comportamiento mecánico con menos elementos estructurales, buscando igualar o reducir el peso de la estructura mecánica de acuerdo a los criterios de selección. Y por último tenemos que es validar el modelo en 3D para comprobar que el diseño propuesto cumple con los requerimientos del estándar internacional de CubeSat. Para realizar el diseño de la estructura mecánica del CubeSat es necesario aplicar ciertas metodologías que permitan ajustar los requerimientos y las restricciones involucradas, de manera que la estructura pues cumpla con las especificaciones espaciales requeridas. Es por ello que la metodología de este trabajo se divide en cuatro fases. La primera de ellas que es planeación, que es donde se compiló y se analizó la información acerca de las especificaciones que se deben cumplir, involucró el establecimiento de las necesidades que requieren ser resueltas obviamente identifica los objetivos que deben ser alcanzados. La fase 2, que es el diseño conceptual, es donde se desarrolla un tratamiento esquemático para representar las especificaciones de diseño, generando una alternativa de solución. En esta fase se obtuvo lo que fue la geometría que se requiere de acuerdo al estándar internacional de CubeSat con el fin de llegar a una propuesta de diseño. La fase 3, que es el modelado preliminar, que es en donde se modela en 3D y se analizan algunas condiciones mecánico-espaciales para obtener la respuesta estructural correspondiente al modelo conceptual. Esto acorde a la geometría y a las especificaciones de diseño, lo cual nos dará como resultado la selección de un solo modelo estructural. El diseño geométrico en 3D en este trabajo se desarrolló en software especializado, en este caso pues SolidWorks. Y por último la fase 4, que es donde
pues se ajustaron, se definieron de forma detallada el diseño final de la estructura en base al estándar internacional de CubeSat, definiendo la geometría correcta, las dimensiones y las características finales de todos los elementos estructurales del CubeSat diseñado. Como desarrollo tenemos que se estudiaron pues, los requisitos y necesidades, ¿no? En términos generales, nuestra estructura pues debió de ser rígida, robusta, accesible, fácil de fabricar y ensamblar. Al definir los requisitos de la estructura, en este caso los desarrolladores, debemos de centrar nuestra atención en dos áreas diferentes, que son los requisitos internos y los requisitos externos. Los internos obviamente los podemos dividir en dos grupos, que son los requisitos dados por la misión y los requisitos dados por el bus. Como en los requisitos externos los podemos dividir en tres categorías, que son los requisitos dados por el vehículo de lanzamiento, los requisitos dados por el entorno espacial, los requisitos dados por el implementador. Con el implementador me refiero al lanzador que pone en órbita a los CubeSat. En la parte de diseño estructural, pues la literatura nos indica que hay tres opciones para poder llevar a cabo el diseño de una estructura, más bien. El primero de ellos es seleccionar una estructura existente, disponible, de las comerciales, de las que ya están calificadas y probadas. El segundo de ellos es probando pues una nueva estructura. Y la tercera es la personalización de una estructura existente. En nuestro caso es el desarrollo de una estructura desde cero. Y obviamente el proceso se puede resumir de la siguiente manera, que es la definición de los requisitos, los primeros diseños, la verificación de las características de la estructura en términos de masa total, respetando el estándar internacional de CubeSat, las modificaciones al diseño final y la parte de análisis de la simulación, que en nuestro caso no se contempla como tal una simulación, simplemente la parte pues, de diseño solamente. En la parte del material que se le agregó a esta estructura, el estándar pues nos indica que son aleaciones de aluminio 6061, 7075, 5051 o 5005. Para la estructura primaria del CubeSat y los rieles se ocupó el aluminio 6061 tratamiento 6 debido a que posee propiedades buenas para nuestros objetivos y tanto la parte de la disponibilidad y los costos fueron factor para poder elegir pues este material, ya que en algún momento pues se pretende como trabajo futuro manufacturar pues la estructura la estructura que resulte del trabajo a futuro. Y bien, como resultados pues tenemos que se obtuvo el diseño de la estructura en 3D modelada en software, en este caso fue SolidWorks. La figura 7 nos muestra lo que son las propiedades de masa. En este caso la masa con la que se obtuvo fue de 173.37 gramos, lo cual es una masa buena. El rango de masas para estructuras de CubeSat, de las comerciales, oscila entre los 100 a 180 gramos, por lo cual se podría decir que estamos empatando el objetivo, uno de los objetivos, que es el reducir o igualar pues el peso de la estructura respecto a las estructuras comerciales ya existentes. En la figura 9 podemos ver la vista de nuestro modelo. Como se podrá observar, pues es un modelo nuevo, novedoso, diferente a las estructuras que ya existen en el mercado. La tabla 5 muestra lo que son las propiedades de cada componente y lo que son tanto el material, la masa y el volumen, y el número de piezas que se usaron para poder ensamblar pues el CubeSat.
dándonos como tal, pues es una masa de 173.36 gramos, como lo comentaba anteriormente. La figura 11 pues muestra lo que es el CubeSat con las medidas en milímetros. Y obviamente pues cumple con lo que es el estándar internacional. Y bueno, como conclusiones y trabajo futuro, pues tenemos que se logró diseñar la estructura de acuerdo a los criterios de selección, requisitos y necesidades del diseño estructural del CubeSat. Se logró estudiar el comportamiento mecánico con menos elementos estructurales, eh, igualando el peso de la estructura mecánica respecto a las estructuras comerciales existentes. Esto obviamente porque entramos en el rango, ¿no?, de los 100 a 180 gramos. Nuestra estructura es de 173 gramos, por lo cual pues de alguna manera se igualó y por ahí todavía se reducieron algunos gramos. Eh, También se desarrolló pues, el modelo en 3D de la estructura, teniendo como resultado pues un nuevo diseño de la estructura del CubeSat. También se logró validar el diseño propuesto y obviamente cumple con los requerimientos que nos dicta el estándar internacional de CubeSat. Y bueno, como trabajo futuro se contempla lo siguiente, que es a pues determinar lo que son las cargas que se van a aplicar a la estructura para realizar el análisis estático, reducir la masa en un 10 a 15%, obviamente sin comprometer la integridad estructural. Y por último, pues validar lo que es la estructura numéricamente mediante un análisis estático de software especializado, ¿no? Y bueno, estas son las referencias usadas en este trabajo y en la presentación. Y sin más, pues yo les agradezco su atención. Gracias.